Buenos días, estos son 15 minutos de amor propio. Mi nombre es Patricia Álvarez y te doy la bienvenida a este episodio de inicio de semana. Cuando escuchas la palabra multigeneracional, por lo regular pensamos en familias que conviven entre varias generaciones. O sea, familias donde tal vez hay 4 o 5 generaciones. Es decir, está el tatarabuelo, bisabuelo, abuelo, padre e hijo. No es algo fuera de lo común, no es algo imposible. Sin embargo, no, ¿cómo les diré? No es tan lo que parece. O sea, en las décadas anteriores era más sencillo encontrar familias multigeneracionales porque eh, las personas se casaban muy jóvenes. Es decir, en los ranchos, por ejemplo, o en muchas comunidades, las generaciones se dividían entre 15 y 18 años. Así que si estamos hablando de un tatarabuelo, este tatarabuelo podía tener 80 años y tener tataranietos ya de 10 años, ¿sí? Porque, bueno, pues el primero lo tuvo a los 15, la segunda generación a los 18, la tercera generación a los 15 de nuevo, etcétera. Por lo que era difícil encontrar este tipo de situaciones es por la expectativa de vida. O sea, lo que era muy difícil era encontrar a una persona de 80 años saludable. Sí, siempre han existido longevos, pero si tú te pones a pensar en las pláticas de tus abuelos, cuando hablaban de longevidad, hablaban de los 80 años. Y ahorita nos encontramos con una población enorme de octogenarios, lúcidos, activos, autónomos, que conviven con chicos de 10, 15 años, 5 años. En lo que me quiero referir hoy o a donde me quiero dirigir hoy es a la parte multigeneracional, pero no tanto estas 5 generaciones familiares, sino 5 generaciones eh, sociales. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Existe una denominación generacional que fue constituida por la mercadotecnia. O sea, ahorita lo están tomando como si fuera Biblia y como si estuviera así marcado de quién es generación X, quién es millennial, quién es generación Z, y muy pocos están hablando de la generación alfa. No sé si ya la hayas escuchado. Bueno, ¿cuáles son las 5 generaciones que están cohabitando en la actualidad? Que realmente son 6. Sí. Pero bueno, las más comunes son 5. Vamos a empezar que los constructores silenciosos o tradicionales son aquellas personas que nacieron aproximadamente en la década de los 20 y la década de los 40. Todavía hay mucha gente y tú escuchas, por ejemplo, que falleció tal actor, tal artista, porque son como que los que más escuchamos, pero también políticos. Y ves, no sé, Juan Lozoya, 1934, 2023. Y no es raro ver todavía números 30 en personas que apenas están falleciendo. Ok. Esos son los silentes o silenciosos. Después viene los dichosos baby boomer. Y los baby boomers son aquellos que nacieron a mediados de los 40 y a mediados de los 60. En mi caso, esa es la generación de mis papás.
Mis papás son baby boomer, aunque más pegaditos a los silentes. Después viene la generación X, mediados de los 60, finales de los 70. La dichosa generación millennial, en la que ahorita estamos encasillando a todos los jóvenes, que son aquellos que nacimos entre los años 80 y el milenio, que fue el 2000. La generación Z es aquellos que nacieron en este nuevo siglo, a partir del 2000 hasta el 2013. Y actualmente están naciendo y creciendo la dichosa generación alfa. Son aquellos que están por cumplir 10 años. Mucha información, ¿verdad? Bueno, es muy importante. ¿Por qué es importante? Primero, estar bien conscientes que esta delimitación, lo intenté decir 3 veces, que esta delimitación es completamente mercadotecnia. Se les llama constructores o silenciosos porque precisamente es aquella generación que apenas si tenían acceso a los medios de comunicación. Son aquellos que no contaban con televisión en su casa, mucho menos un teléfono en casa, se comunicaban por telégrafo. Había todavía muchísima población analfabeta, por lo tanto la carta o el telégrafo no eran tan opción de manera individual. O sea, había personas que te escribían una carta o pues sí, tú sí podías mandar un telégrafo porque se lo dictabas al telegrafista, ¿verdad? Pero tú no sabías leer. ¿Y de qué servía que te mandaran un telegrama si no lo podías leer? Obvio, alguien más te lo podía leer, pero a lo que voy es que la comunicación precisamente no era directa. En los baby boomer es la explosión de los medios de comunicación, el acceso al cine, a la televisión, al radio, ya de manera masiva. Y ya las demás generaciones, bueno, en todas se basa la mercadotecnia. Yo me acuerdo mucho cuando estaba en mi juventud, todavía no existía el término millennial. Yo no sabía que era millennial, porque no se mencionaba. Yo empecé a escuchar millennial hasta que pasó el año 2000, pero yo ya tenía 20 años. Y mucha gente se confunde creyendo que los millennials son aquellos que nacieron en este milenio, y no. Sin embargo, recuerdo perfectamente escuchar Generación X. Lo escuchaba por todos lados. La generación X vino a cambiar el mundo. La generación X son aquellos constructores de la nueva era. Y era tanta información, tanto que nos bombardeaban con toda esta información de la generación X. Y los millennials, pues ni sabíamos qué éramos, ¿verdad? Hasta que resultamos ser millennials. ¿Por qué es tan importante como ver cómo convivimos multigeneracionalmente? Porque a diferencia del primer concepto de multigeneración, de decir, de tatarabuelos a tataranietos, ellos eran 5 generaciones distintas familiarmente, pero a veces vivían solamente entre 2 o 3 generaciones de mercadotecnia. Así que pensaban de una manera muy parecida. Ahorita estamos topándonos con niños que ya nacen con un celular en la mano prácticamente. A aquellos, como en mi caso, que yo todavía me tocó conocer poblaciones en México sin luz eléctrica, sin teléfono, que solamente se mandaban mensajes a través de mensajes en el radio, ¿sí? Alguien se iba en la diligencia o, bueno, ya eran en coche, pero estas diligencias se iban al pueblito donde había teléfono y ahí se mandaban todos los recados. Y yo nací en 1981.
Y todavía me tocó vivir esa parte, pero también me tocó a los 16 años tener acceso a Internet en mi casa. Bueno, creo que el Internet hasta los 18, pero ya tenía una computadora portátil en casa en la preparatoria. Y era este choque de información, de acceso y de exceso a la información. ¿Cómo discernir tanta información? Y entonces veía a mucha generación X que ya tenían acceso a Internet, ya tenían acceso a los medios de comunicación, pero no sabían diferenciarlo. Por eso nos topamos con tantas cadenas primero de correo electrónico. ¿Te acuerdas de aquellas cadenas interminables? Nos topamos con tantos mensajes de noticias falsas que envían por grupos de WhatsApp. Y nos vamos dando cuenta cómo la comunicación en el mismo medio es muy diferente. O sea, tú ves como tus tíos o tus papás que están en sus 70s, 80s, que tienen acceso a un smartphone, te mandan noticias falsas porque se creen todo lo que viene en internet y no es en burla, es esta inocencia y esta incapacidad de discernir la información, de ver qué tiene cara de ser más real y qué no. Y luego ves a generación Z que apenas si usan palabras. Todo es a través de emojis, a través de abreviaturas y ya prácticamente no escriben. Pero tampoco les gusta hablar. Escucho a mis sobrinos que tienen 20 años, a todos aquellos generación Z que me dicen, es que ¿para qué me llamas? Ya nadie llama. O se burlan entre amigos de, es que me marcó. No, ellos son puro mensaje de texto. Y también hacen distinción entre las redes sociales, porque tiene mucho que ver la manera en que se comunican. Esas son las diferenciaciones importantes en las que tenemos que poner atención, porque cada generación, aunque esté mercadológicamente diseñada, porque muchas están hasta diseñadas o determinadas, tienen un impacto emocional muy fuerte. Saber de las generaciones, estar en conciencia es muy importante. Número 1, definirte. Yo soy millennial por edad, pero realmente me considero bastante generación X. Aunque en muchas otras cosas comparto mucho interés con la generación Z. Y me preocupa mucho la generación alfa. Me preocupa, ellos no me preocupan, me preocupo yo ante ellos. La generación alfa es una nueva generación que viene incalculablemente superdotados en todos los aspectos. Piensan 15 o 20 veces más rápido que su predecesor. Son niños súper inteligentes, por eso hay tanto autismo, tanto Asperger, tanto trastorno de déficit de atención. No son enfermedades, son condiciones. Estos niños van tan rápido que los queremos enlentecer porque no podemos ir a su ritmo. Y como ellos nos necesitan, porque están chiquitos, están pequeños, entonces tiene un trastorno, es anormal, tiene antes se consideraba el autismo como una discapacidad y nada que ver, son niños hiperinteligentes, nada más que no tienen esta capacidad de discernir las emociones. Y es impresionante los conceptos. Cuando yo estudié psicología, el autismo estaba considerado, número 1, una enfermedad y número 2, se le llamaba ausencia emocional. Los autistas se consideraba que no tenían emociones, que no tenían capacidad de conexión emocional. 20 años después nos damos cuenta que es todo lo contrario. Si algo tienen los niños autistas o con autismo es
una extra capacidad de sentir en todos los aspectos, emocional, físico, mental. Están sobreestimulados. Es por eso que se cierran, porque es demasiada información. Por eso es importante conocer las generaciones, ser conscientes en qué generación te sientes tú, no tanto en qué año naciste. Porque en esta manera en la que te sientas, vives más en conciencia y te puedes comunicar con las personas a tu alrededor, no importa el año en que nacieron, sino su situación mental, física y emocional. Este es un tema que nos va a dar mucho, mucho, mucho y que vamos a explorar durante toda esta semana. A lo mejor hablaremos de otro, pero le vamos a dar continuidad. Estos fueron 15 minutos de amor propio. Mi nombre es Patricia Álvarez y nos escuchamos el día de mañana.